tenemos f y g, tal que, bueno, por supuesto, f pertenece... f está en función de x y la g también, pasa que para no complicar la notación lo pongo como f por g, la derivada de esto será siempre derivada del primero por el segundo, más derivada del segundo por el primero, es decir, como veis es fg, derivada y derivada del segundo. Vamos a hacer un ejemplo para que lo veáis. Lo tengo aquí y nos dan x cuadrado partido x más 1 por el seno de x. Como veis, esta sería nuestra f y esta sería nuestra g. ¿Vale? Ahora vamos a derivar esto. ¿Cómo sería su derivada? Vamos a hacer derivada del primero por el seno de x. Derivada de un cociente. ¿Recordáis, no? U partido por v era derivada del numerador u' por v más la derivada del denominador por u. ¿De acuerdo? Las reglas de derivación hay que sabérselas, ¿eh? Vamos allá. Derivada del numerador 2x por el denominador x más 1 más menos derivada del denominador 1 por x cuadrado y el denominador al cuadrado. Ya tenemos derivada del primero por el segundo, por seno de x. Y ahora nos dice que pongamos esto mismo por la derivada del segundo. Luego ya voy a poner más, voy a poner esto ya, x cuadrado, x más 1, por la derivada del segundo, que la derivada del seno es el coseno. Ahora queda simplificar un poco, simplificar un poquito. Bueno, simplificaremos 2x por x, 2x cuadrado, más 2x por... es 2x menos x cuadrado partido x más 1 al cuadrado por seno de x más x cuadrado x más 1 coseno de x. Evidentemente esto se podría dividir, es un polinomio de grado superior por uno inferior. Para nuestro ejemplo no lo vamos a hacer, pero se podría hacer. Hacemos operaciones y esto nos queda 2x cuadrado menos x cuadrado más 2x partido x más 1 al cuadrado seno de x más x cuadrado x más 1 sin más por coseno de x. Y esta sería la derivada conforme a la regla de la cadena. ¿De acuerdo? No tiene mayor misterio. Recordad, siempre cuando hay un producto de dos funciones, derivada del primero por el segundo, más derivada del segundo por el primero. Bien. Esto en cuanto a la regla de la cadena. Vamos a hacer ahora lo que se llama derivación implícita. Ocurre a veces que las funciones no es fácil despejarlas. Os voy a poner un ejemplo de una implícita que puede ser, por ejemplo, esto, ¿no? xy más x cuadrado más y cuadrado. Y esto será nuestra función. Le vamos a llamar función g. Aquí realmente es difícil
despejar la y. Entonces se recurre siempre a la derivación implícita y se toma la y como una función de x que admite derivada. ¿De acuerdo? Pues vamos a ver cómo. ¿Cómo derivamos g'? G' será, tenemos aquí producto de dos funciones. Luego aplicaremos producto de dos funciones normal y corriente. Derivada del primero, 1. 1 por i. I. Más derivada de i. La derivada de i es i' por el segundo x. ¿De acuerdo? Más la derivada de x cuadrado, 2x, más la derivada de y cuadrado. Y recordar siempre que y es función de x y tiene derivada. Derivamos normalmente 2i y luego por la derivada de y, que es y'. Podemos hacer operaciones e intentar agruparla ahí, sacar factor común y'. Vamos a ver cómo lo hacemos. Esto lo podemos poner como y', bueno, parece una g, y' multiplica a x por un lado, más 2i, y nos queda ahora más i más 2x. Y ahora vamos a pasar el i más 2x al otro miembro. De manera que nos queda que i' de x más 2i igual, paso esto al otro miembro, a menos i menos 2x. De manera que i' nos quedaría menos i menos 2x, x más 2i. Y esta es nuestra derivada en forma implícita. ¿De acuerdo? Esto es importante para cosas que se pueden dar cuando es muy complicado despejar la y de aquí. ¿De acuerdo? Borro un poquito y sigo con otra cuestión, que será la derivación logarítmica. Bien, he explicado antes la regla de la cadena y la derivación implícita porque para hacer la derivación logarítmica es necesario conocerlas. Si nos piden derivar este tipo de cosas, o sea, funciones elevado a funciones, se aplica siempre la derivación logarítmica. Y esto es lo siguiente, ¿no? Si tenemos que i es igual a u elevado a v, podemos tomar logaritmos neperianos en ambos extremos. Es decir, neperiano de i es igual a neperiano de u elevado a v. De las reglas de logaritmo, si tengo un exponente aquí, esto lo puedo poner como v neperiano de u. Y esto ya es un producto. Así que, para hacer la derivada, podemos hacer lo siguiente. Derivamos el producto, que es derivada del primero, es decir, i' es derivada del primero, v' por neperiano de u, más
derivamos el segundo, que es la derivada del neperiano, que es 1 partido por u y por u' y por v. ¿De acuerdo? Como la que teníamos antes, ¿no? De f por g, derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. ¿Veis? Esto es una implícita. Por eso es necesario saberlo. Vamos a hacer este ejercicio para que lo podáis ver con más facilidad. Bien, como decíamos antes, lo primero de todo es que podemos aplicar logaritmos, antes ya de derivar. Y decimos que el neperiano de y es igual al neperiano de x cuadrado menos 2 elevado a 5x. Por las propiedades de los logaritmos, esto es igual a 5x neperiano de x cuadrado menos 2. Y ahora esto lo derivamos como un producto. Y esto como un neperiano. Así que, ¿cuál es el logaritmo del neperiano? 1 partido por i por la derivada. Y' es una implícita. Y es función de x. Así que, por i' igual. Producto de funciones. Derivado del primero, 5. Por el segundo. Por el segundo, que es neperiano. 5 neperiano de x cuadrado menos 2. Más derivada del neperiano por esto. ¿La derivada del neperiano cuál es? 1 partido x2 menos 2 por su derivada. Y por el primero. Bien. Vamos a hacer operaciones a ver qué nos queda. Seguimos aquí. Que era 5 neperiano de x menos 2 más x por x, x cuadrados, y 2 por 5, 10. 10 x cuadrado menos 2. Y esto es i' partido por i. De manera que puedo despejar i' de aquí y multiplico todo ello por i. Es decir, i' es igual a 5 neperiano de x menos 2 más 10 x cuadrado menos 2, todo ello por la función i, por x cuadrado menos 2 elevado a 5x. Bueno, paréntesis no está muy bien puesto, que es aquí. Y esta sería nuestra derivada. Ya veis que esto es útil cuando es el mismo problema de la implícita. Cuando no podemos hacer cosas, pues es bueno interpretarlo como una implícita y derivarlo, y despejar luego la i'. Y máxime cuando la i está fácil, cuando ya está despejada, ¿vale?